Hola y bienvenidos nuevamente, mi nombre es Eric Ordóñez, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Unidad Técnica Particular de Loja y realizo este video como parte de mi formación académica para la asignatura Practicum 2. Mi tutora es la docente Maritza Ochoa y el proyecto de vinculación en el que estamos estudiando es el de garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador. En un video anterior yo había expuesto sobre los ítems a los jóvenes y en torno a los derechos y las garantías también existen algunas problemáticas y por eso en este video voy a hablar sobre el acceso a la educación superior. El contenido del video es hablar un poco sobre los antecedentes históricos en el Ecuador y en Latinoamérica, cómo está actualmente la educación en el país, también por ejemplo la educación a distancia, la gratuidad y algunas becas. La educación es la base del aprendizaje y está encaminada a los jóvenes para el logro de sus diferentes objetivos generales. Partiendo desde un análisis sobre algunos antecedentes, este trabajo busca dar a conocer cómo el acceso a la educación es una de las problemáticas que deben eliminarse para garantizar derechos como acceso al trabajo, como salud, igualdad de oportunidades y participación, entre otros. También se busca conocer cuál es el impacto que tiene la pobreza sobre el acceso a la educación, el por qué hay desigualdad de oportunidades y finalmente conocer la relación que hay entre la educación superior y el desarrollo. La educación se basó en el estudiante, posteriormente fue en la facultad de enseñar y administrar la enseñanza, que fue cuando surgieron las instituciones de educación superior. A lo largo de la historia, la educación ha ido evolucionando. Por ejemplo, en Latinoamérica y durante la época colonial, el clero o la iglesia, la religión, era parte de la élite iletrada. Eran los únicos que podían tener acceso a la educación, junto con los hijos de los reyes o los que pertenecían a la corona. La educación era vista como una herramienta de dominio, porque con ella podían dominar a las personas y también conocer maneras de hacerlo. Luego de la colonización empezó el proceso de transformación y desarrollo económico, que fue cuando cada país quiso crear su propia manera de gobierno. Entonces, en este caso, la educación ya no fue una herramienta de dominio, sino que fue la respuesta a las necesidades de cada nación. La educación, o mejor dicho, las instituciones de educación eran donde se quería tener ideas y defender las necesidades del pueblo y en general. En el Ecuador, tras muchos años de agitación social y política, en el año 2007 llegó a la escena Rafael Correa con el proyecto de la Revolución Ciudadana, en el que se buscaba dar un giro a la normativa nacional. Entre los diferentes cambios que hubo, también el cambio de la Constitución hizo que la educación superior fuera la respuesta al interés público y no privado. Es con ello que hubo la reestructuración de la educación con diferentes organismos, con organismos como el CENESID, el CES o el CEACES o la Ley de Educación Superior. En el año 2008 se hicieron algunas reformas en la Ley de Educación Superior en el que se eliminó la categorización de las instituciones de educación superior como estaban definidas al principio, que estaban con las letras A, B, C, D, y se cambió por instituciones acreditadas y no acreditadas. De acuerdo a una evaluación del año 2008, en este momento hay 52 instituciones universitarias que están acreditadas. Un trabajo constante que se ha venido realizando desde que se buscó que la educación responda a un interés social. Porque anteriormente, cuando teníamos el CONESUB, que era el Consejo de Educación Superior, las universidades solo te respondían al interés de los que representaban a este organismo, que en este caso eran los rectores de las universidades. Entonces cada representante lo que buscaba era su propio beneficio o el beneficio de su institución. Entonces hubo muchas universidades que se cerraron porque no cumplían los estándares de calidad más básicos. Había universidades que no tenían campus, donde no se fomentaba el desarrollo, solo era un negocio. No se buscaba educar, sino lucrar de la educación. Entonces, poco a poco se han ido cerrando, reformando universidades y ha habido estudiantes que han sido beneficiados, así como algunos han sido perjudicados.
muchos estudiantes se reubicaron en nuevas universidades a culminar con sus estudios. También hubo extensiones de universidades que fueron cerradas porque no cumplían con los mismos estándares de calidad. A partir de ello, hay extensiones que no se han vuelto a abrir porque la situación no cambia, y eso es algo en lo que se debería trabajar. En la educación también hay tres aspectos con la gratuidad. Desde el año 2008, con la nueva constitución, la educación anteriormente era gratuita hasta la secundaria. A partir de ello se decidió que también sea el tercer nivel en las universidades públicas. La educación a distancia es otra de las alternativas de educación que, de acuerdo a las nuevas políticas educativas que busca, lo que se busca es encontrar nuevos mecanismos para enseñar. Las universidades de la modalidad a distancia no es algo tan nuevo en el país. Lamentablemente no es algo que se da mucho en las universidades públicas, pero sí en las privadas. Actualmente hay varias universidades que ofrecen esta metodología de educación, como la Universidad Técnica Particular de Loja, la ESPE, que es la Escuela Politécnica del Ejército, la Universidad Santiago de Guayaquil también tiene esta modalidad, la Universidad Nacional de Cuenca, entre otras. Las becas y apoyos que ofrece CENESID también es otra de las cosas que cambiaron mucho. Los préstamos educativos del IESE. Hasta octubre del año 2018 han entregado más de 19.000 becas nacionales y más de 14.000 becas internacionales. También los créditos educativos se ampliaron. Anteriormente el IESE era el organismo que se encargaba de dar directamente las becas. Posteriormente cambió y ahora es el Banco del Pacífico el que se encarga de esta gestión. El rol que desempeñan los jóvenes en la economía actual es de crucial importancia, porque las oportunidades de acceder a un empleo están muchas veces determinadas por el nivel de instrucción que los postulantes al empleo posean, en este caso los jóvenes. En las principales ciudades esto se podría dar con más facilidad que en las zonas rurales, en el que, por ejemplo, la distribución espacial de los jóvenes es un aspecto fundamental. Hay muchos jóvenes que tienen que viajar por más de 2 horas solo para llegar a las universidades. Y si, por ejemplo, son de escasos recursos económicos y deben también trabajar, es más complicado porque luego tendrán que decidir entre estudiar o trabajar. El tiempo no alcanzaría para realizar las dos actividades. Para hallar las respuestas de desarrollo, debemos enfocarnos en 3 aspectos, que es el desarrollo, la desigualdad y la pobreza. En estas 3 cosas debería haber más enfoque de parte del Estado, porque aún hay problemas, podemos ver el crecimiento económico. Entonces, dando un enfoque en la educación, y mejor no es crear más universidades, sino mejorar las que ya existen. Y si hay lugares en el que no hay mucho acceso a la educación, podría crearse más extensiones universitarias o mejorarlas, garantizar una educación de calidad. Básicamente es en lo que nos hemos estado enfocando más últimamente, en la calidad de la educación. Y para concluir, voy a hablar de 4 cosas importantes. La transformación de la educación es constante. Esto podría ser, por ejemplo, la educación a distancia. En esta que se han visto forzadas a utilizar la tecnología como medio de enseñanza. Anteriormente era todo presencial. Por parte del Estado debería haber más énfasis para mejorar las políticas existentes. La educación, aparte de un derecho al que todos debemos acceder, no solo debería quedar en palabras, sino que debería trabajarse más en mejorar lo que podríamos ser mejores, pero lamentablemente no nos falta. La educación superior está encaminada a formar ciudadanos que velen por el desarrollo del país, de las garantías y respete los derechos de sus habitantes. La universidad es donde se forman los gestores políticos, los que van a crear y modificar leyes en el futuro, y las demás personas que dirigen el país. El Estado es el encargado de todo esto. Entonces, nosotros como actores podríamos hacer algo, pero no suficiente, así que podríamos mejorar. El ingreso a la universidad a la educación superior actualmente está regulado por el sistema de nivelación y admisión, que está basada en unidades. Por medio de un examen de admisión, los jóvenes pueden decidir qué carreras desean seguir, en
qué modalidad. Lamentablemente esto no se cumple en todos los aspectos y por ello hay autores que el examen de acceso a la universidad es discriminatorio porque es prejuicioso, ¿no? Con muchos jóvenes, porque está regulando capacidades que para hacerse son necesarias. Como que se cree que todas tienen las mismas capacidades y que van a necesitar esas capacidades para la carrera, cuando no es necesariamente así. Y finalmente, las becas ofrecen una alternativa que permite el acceso a la educación de personas. En general es algo que premia la excelencia. El hacer que las personas sepan de esta opción por medio de canales informativos, podrían utilizar autónomos, por ejemplo. El Estado es digitalizado, ¿no? Fácilmente podemos encontrar en internet lo que necesitamos. Pero lamentablemente hay gente que todavía no sabe que puede dar una beca por medio del Estado. Entonces, si se da más énfasis en esto, las cosas realmente no pueden estudiar. Gracias.